Buenas noches. Buenas Hola. tardes, todavía aquí nos queda algo de tarde. Bueno, buenas tardes, ¿cierto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, hola. Hola. Buenas tardes desde Ecuador. ¿Por qué se escuchaba así? Ahí se escucha bien. Hola. Bienvenida, Janet. Desde Quito, Teresa, bienvenida. Sí, qué gusto. Hola, Esta es la parte Janet. en que me empiezan a dar ganas de viajar. Exactamente. Quito, La Tacunga, Ecuador. Ecuador. Y Quito. Mira, muchos Bien, viajes. muchos representantes de Ecuador. Hasta aquí Panamá y Ecuador, parece. Colombia. ¡Colombia! Apareció, hola. Y México. San José de Costa Rica. Uruguay. Uruguay, excelente. Eloísa, ¿de qué parte de México nos estás escribiendo? Hola, Teresa. Hola. Desde Guatemala. Guatemala. Oh. Hola, yo estoy desde Tabasco, México. Muchos saludos a todos. ¡Ay, saludos! Bienvenida, bienvenido. Gracias. Por aquí, Ecuador. Potosí. Y ustedes. San Luis de Potosí, México. México. De Ponce Enríquez, no conocía esa localidad. Mira, qué fantástico. Venezuela, Miguel. Excelente. Ahí se están sumando todos y todas. Venezuela, estamos en San Luis de Potosí, Venezuela. Muy bien, por ahí llegan bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. Los que se están incorporando. ¿Cuántos somos ya, Ceci? Dice por aquí... Hay más de 20, 21, 22, 23. Hay más de 20 personas. Yo creo que esperamos un minuto y comenzamos, ¿le parece o no? Esperamos, espérate, déjame mirar. Mira, tengo una prima, Eloísa Telles. Ah. No es tan usual encontrar Telles. Hola, buenas tardes. Chistoso. ¿Y de dónde es tu prima? ¿A dónde la vamos a ir a ver? A México la vamos a ir a ver. Buenas tardes. A Tabasco. ¡A Tabasco! A Tabasco los pasajes. A Tabasco, claro. A ver, a conocer a la prima, qué bueno. Buenas tardes, Carlos, desde La Tacunga. Y preescolar, que no sabemos quién es, buenas tardes también. Qué buena cosa. Por ahí. Preescolar, buenas tardes, soy Clemencia. Hola, ahí está. Hola, hola. Ay, qué linda polera, llena de colores y flores. Sí, es bordado huasteco de acá del estado de Hidalgo, en México. Ay, qué lindo. Hermoso, sí. Yo estoy representando la región de Valparaíso hoy día. Parece que vamos a comenzar. Sí, ahora podemos comenzar. Veo cierta presión. Bueno, comencemos porque en honor al tiempo, muy bienvenidas y bienvenidos todos. Estamos nosotras también muy contentas de estar en este segundo laboratorio ABP de la comunidad de liderazgo
y la semana pasada, en este mismo horario, en este mismo canal, estuvimos conversando de aprendizaje basado en proyectos desde el punto de vista interdisciplinario, y hoy vamos a concentrarnos en ABP, por supuesto, pero con el foco puesto en la colaboración. Entonces, tal como ahí aparece la semana pasada y hoy día y el próximo miércoles 13 de julio, también en este mismo horario y mismo canal, los invitamos al tercer y último laboratorio, que vamos a poner el acento en la evaluación, en el sello evaluativo que tiene este enfoque pedagógico. Bueno, comencemos, Anto. Hoy día, ¿a quién los invitamos? Vamos a tener 3 momentos. El primer momento vamos a reflexionar en conjunto, todas y todos, en base a nuestras experiencias y nuestras ideas, nuestros contextos. ¿Por qué se dice que los grupos tienen tanto poder o la fuerza del trabajo colaborativo, ¿no? Luego, segundo momento, nos vamos a concentrar a qué es esto de colaborar en la ruta BP, en la ruta de aprendizaje basado en proyectos. Y por último, vamos a tratar de pensar en conjunto cómo enseñar la colaboración, cómo generar experiencias concretas en el aula que nos permitan que nuestras y nuestros estudiantes vayan aprendiendo esta habilidad que es tan necesaria e importante. Entonces, comenzamos. Y para contextualizar el primer ejercicio que queremos hacer, queremos partir recordando lo que conversábamos la sesión anterior, ¿no es cierto? Decíamos que aprendizaje basado en proyectos era un enfoque pedagógico que tenía una ruta que se podía sistematizar en este camino que todas nuestras estudiantes y nuestros estudiantes van transcurriendo, van traspasando, y que está marcado por 4 fases que aquí aparecen muy claritas y muy separadas, pero que en realidad es un camino mucho más iterativo, decíamos, donde uno va, vuelve, toma pausas, redirecciona. Pero en concreto, el enfoque pedagógico de proyectos organiza la enseñanza, las experiencias de aprendizaje en torno a un desafío, que es esta primera etapa, y luego nuestros estudiantes, un poquito antes, pasan por fases de investigación en las distintas asignaturas que trabajan en ese proyecto, la creación, y terminan siempre los proyectos con la comunicación de los hallazgos a la comunidad educativa. Entonces, esto muy brevemente es la ruta, y queremos mostrarla, recordarla con un ejemplo que desarrollamos antes de la pandemia. Le llamamos el proyecto Sol Gourmet. Las profesoras que lo hicieron le llamaron el proyecto Sol Gourmet. Nosotros acompañamos a que ellas pudieran realizarlo, y este fue un proyecto realizado en Arica, el Colegio Hispano de Arica, con niños de sexto básico, que es sexto de primaria, niños de 11 años. Y esto, siguiente, estaba... nosotros, se acuerdan que decíamos que el desafío era la primera fase, y es muy importante porque es el motor. Y en ese primer momento se presenta esta pregunta que tiene que ser motivante, desafiante intelectualmente, tiene que ser amplia, abierta. Bueno, y en este caso se concretizó en cómo puedo utilizar el sol para alimentarme rico, sano y ser feliz. Y esta pregunta no sale de la nada, sale de un contexto, en este caso el contexto geográfico de Arica, donde hay una cantidad de sol, de presencias. El sol está presente siempre porque la irradiación es muy prácticamente el año completo, y también la presencia de familias de pequeños agricultores en estos valles que son tremendamente fértiles, con niños y niñas de 11 años muy curiosos, muy motivados, y también con una temática que cruza a todo el país, no solo esta escuela, donde los índices de obesidad son todavía muy altos. Es una pandemia silenciosa que tenemos en Chile,
no sé si en otras partes, y también surge del cruce curricular de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas de lenguaje, tecnología y ciencia. Lenguaje con todas las competencias de leer, comprender, de escribir y de comunicar. Tecnología con lo que es la creación de objetos tecnológicos y todo lo que implica la planificación de estos mismos, y todos los conceptos de ciencia que tienen que ver con las energías, con los recursos no renovables, renovables, con calor, temperatura. Y con todas estas tres ingredientes, estos tres elementos, se llega a esta pregunta crucial y se comienza este proyecto. El proyecto, Anto, la siguiente, comienza con mostrar este desafío, esta pregunta motorcito, y organizar los grupos, los equipos de trabajo. Y se organizan los materiales, se conversa con los niños, qué es lo que es, o sea, se llega a esta pregunta generando una situación atractiva donde se conversa, qué es lo que es alimentarse, se puede podemos comer rico y también sano, qué es lo que es sano, y por qué ser feliz, en fin. Y como les decía, se organizan también los equipos de trabajo, se les entregan sus bitácoras, sus carpetitas, y se les hacen algunas actividades para que vayan generando cierta identidad. Y luego empieza, este proyecto duró alrededor de 2 meses, los niños empiezan a investigar y junto con eso a crear ciertos productos tangibles e intangibles, como los que vamos a ver en estas fotos. En la investigación, por supuesto, los docentes tenían el rol principal de ir ayudando a los niños a comprender los conceptos, se van a páginas de internet, pero también entrevistan a personas que están ahí cerca de la escuela, profesionales de la Universidad de Tarapacá, que les explican de los paneles fotovoltaicos y todo lo de las energías y las energías renovables, no renovables. Los niños, para poder entrevistar a este experto, han tenido que aprender mucho y formular buenas preguntas. Lo mismo la señora del centro, que también es una profesional de la Universidad de Tarapacá, y que les habla de los deshidratadores de alimentos, las condiciones de aireación para que conserven el color, el sabor y se mantengan en el tiempo. Todo esto forma parte de la investigación en las 3 asignaturas. Y aquí vemos a las niñas y niños del curso que están manipulando los alimentos, y para ello se ayudaron de también la experta, la señora que manipulaba los alimentos en el casino de la escuela, y ella les enseña a usar los cuchillos, a mantener las medidas de higiene, y aquí están experimentando, cortando la fruta más gruesa, más delgada, a lo largo, de manera de ir experimentando cómo lograr que se deshidrate y que sirva para alimentarse rico, no solo sano. Y en la siguiente vemos a los niños que están midiendo y realizando su propio deshidratador, cada equipo de niños organizando su propio objeto tecnológico. Para ello han investigado muchísimo sobre los materiales, sobre cuánto espacio tiene que ir en una bandeja y en otra, y todo esto con ayuda de la profesora de tecnología. Y por último, estamos en la fase de comunicación. No, ahí también están experimentando ya con los deshidratadores y están haciendo sus primeras pruebas, ¿cierto? Y algunas resultan, otras no, y ahí está toda la reflexión científica, ¿por qué resultó esta, por qué no resultó esta otra? Para llegar finalmente a esta etapa de comunicación, donde los niños se preparan y muestran a la comunidad sus propias colaciones con los alimentos y verduras, frutas y verduras que han disecado y que han logrado convertir en unos snacks saludables y que les permiten estar muy felices. Y esto tuvo tanto impacto cuando se realizó que incluso la prensa local hizo un pequeño artículo sobre los deshidratadores que hicieron, y muestran este grupo y los niños realmente del curso completo y la comunidad
tuvieron un tremendo impacto. O sea, este fue un proyecto que realmente los hizo aprender, reflexionar y cambió la manera de relacionarse con la alimentación y con el entorno, ¿cierto? Vieron los beneficios y las oportunidades de trabajar en ese contexto del norte de Chile. Y todo esto cruzado, todos estos meses de trabajo, acompañados por sus docentes y cruzado por un trabajo de colaborativo permanente junto con una reflexión que es el tema que vamos a ver en el tercer laboratorio. Hoy día nos vamos a concentrar en colaboración. Entonces, Carlita, Anto, pasa a la siguiente. Disculpa que tenía el micrófono apagado. Bueno. Gracias, Ceci. Tenemos a Aurora que está levantando la mano. No sé si tiene alguna pregunta a lo que acaba de exponer Ceci. O si seguimos adelante. Aurora, ¿se te puso de casualidad o tienes una duda? Se me puso de casualidad, no hay ninguna pregunta. Ah, ya. Gracias, Aurora. Bueno, entonces seguimos adelante con nuestra exposición y ahora vamos a calentar un poquitito la conversación y los vamos a hacer a ustedes participar con la siguiente imagen. Muchas veces nos encontramos en situaciones con nuestros estudiantes en que podemos observar ciertas cosas en clase, ¿cierto? Pero hay un rastro de otras cosas que se nos pierde. Entonces, nos vamos a poner en la siguiente situación de que un equipo ha hecho una ABP, ha terminado su ABP y está presentando su proyecto en la muestra pública. Entonces, en la muestra pública de un proyecto, todos debían de comunicar sus hallazgos, pero solo 2 integrantes de un grupo dan las explicaciones y responden a la pregunta en la audiencia. ¿Qué habrá pasado con el resto del equipo? ¿Qué piensan ustedes? Pueden participar por el chat y vamos a estar esperando sus respuestas. Entonces, llega al final del proyecto, el equipo hace una exposición, y de todos los integrantes, solo 2 hablan durante toda la muestra pública. ¿Por qué estará pasando esto? ¿Qué habrá pasado que no vimos? ¿Hay colaboración? Ya empezaron las respuestas, Ceci. Tenemos que estar ahí Mira, ahora yo te voy, atentas. Dale. yo te voy leyendo. Dice, una profesora dice, no todos colaboraron. Mira, justo yo pregunté, ¿hay colaboración? No todos colaboraron. Virginia nos dice, siempre hay líderes que toman la iniciativa. Carlos Alberto nos dice, es muy posible que el resto no colaboró y no realizó el trabajo de su parte. Y Jesús Salvador parece, dice, no todos tienen la misma iniciativa. Teresa nos dice, depende de la rúbrica de evaluación de la colaboración que propuso el docente. Muy interesante. Encarnación nos dice, los demás colaboradores trabajaron y 2 exponen el tema. Aurora dice, no hubo colaboración e interés en lo que se hizo. Luis Felipe nos dice, aprovecharon las inteligencias múltiples de cada uno. Daniel nos dice, algunos tienen más conocimiento que otros. Y Oscar dice, cabe la posibilidad de que el equipo sea organizado a detalle. Francisco dice, los demás miembros del equipo integraron el proyecto, pero existen 2 que poseen mayor habilidad para comunicar los resultados. Gloria nos dice, no existe un conocimiento y habilidad de trabajar en ABP. Y Miguel nos dice, tal vez 2 han tenido ese rol en el equipo. Bielka del Rosario nos dice, no escucharon la explicación, no realizaron las investigaciones. Y Preescolar nos dice, la consigna es que todos debían comunicar sus hallazgos. Ah, le responde a alguien. La consigna era que todos debían comunicar sus hallazgos. Está peleado, ¿ah? Claro. Sí, pero es indudable que acá pasó algo que nosotros no nos enteramos, ¿cierto? Acá hay otra respuesta, dale. Claudia, sí, Claudia nos dice, puede que los demás no se hayan involucrado mucho en el proyecto, otros les da vergüenza hablar, otros no colaboraron, otros tomaron la delantera y por último se organizaron de esa manera. Y Teresa dice, en el diseño de aprendizaje del siglo XXI se habla en comunicación, quizás solo se requería el nivel 1. Mira,
Está muy interesante este debate. Sí, aquí. me encanta porque aparecieron muchas respuestas muy diversas además. Ceci, una última respuesta, por favor, que acaba de aparecer. Eloísa nos dice: lo que se puede pensar al inicio es que no se tuvo el suficiente trabajo colaborativo o que al momento de la exposición por selección el equipo decidió quién participaba de manera verbal y quiénes participaron en la elaboración del trabajo. Uy, Gloria nos dice: si el tema no es de interés, difícil que sientan suyo el proyecto. Y Hansel nos dice: hay que tratar de involucrarlos a todos. Y Claudia dice: a pesar que la rúbrica estaba expuesta, la comunicación era de todos. Ya. Excelente. Dejémoslo hasta aquí. Muchísimas Muy gracias por la buena. participación. ¡Oh! Ay, la última, Ceci, la última. La última y la última. La comunicación depende del nivel, pues puede que hayan pedido un informe, quizás no les quedó claro la forma de comunicación. Muy interesante. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, indudablemente acá pasó algo, ¿cierto? Ustedes pusieron todos esos hipotéticos y lo importante es que durante este taller queremos ver qué pasa debajo del iceberg. Y en el fondo, cómo nosotros los docentes y las docentes tenemos que estar atentos para acompañar estos procesos para que nosotros podamos andamiar y acompañar a todos nuestros estudiantes en el proceso de aprender la colaboración. Entonces, sin spoilear más lo que viene más adelante, ¿qué dice la investigación? Se ha avanzado en el último tiempo en profundizar por qué y en comprender por qué la colaboración facilita el aprendizaje de los estudiantes. Y es una afirmación que el trabajo colaborativo produce mayor y mejor aprendizaje. Entonces, los investigadores se han centrado en saber por qué. La que tiene la foto un poquito más adelante. La próxima. Eso. No, la anterior, Anto. Vamos como los cangrejos, para atrás y para adelante. Ahí ya, ahora sí. Bueno, y la investigación nos arroja que efectivamente los estudiantes trabajando en equipos colaborativos, cuando tienen una experiencia positiva con el trabajo colaborativo, aprenden mejor. Tienen una mejor experiencia, se ven más motivados, es posible que entiendan como con un sentido la evaluación de manera más amena, ¿cierto?, en este proceso. Y vamos con la próxima. Por favor. Te perdí. Ahí sí, la próxima. Sí, ya. Disculpen. Ya, gracias. Bueno, y esta mejora en el rendimiento y la mejora en el desarrollo de habilidades interpersonales, ¿cierto? Durante los proyectos colaborativos, sucede porque somos seres sociables, en donde tenemos esta necesidad de sentirnos apoyados, ¿ya? Entonces, cuando logramos tener como un proyecto que es exitoso en lo colaborativo, sentimos este apoyo, nos sentimos acompañados y por lo tanto nos sentimos más motivados entre pares y también hay un conocimiento que se comparte entre pares y se facilita esta transferencia de conocimiento, ¿cierto? O está este concepto fuerte de que se co-construye el conocimiento entre todos. Vamos con la próxima. Y también tenemos el componente de colaboración dentro de las habilidades para el siglo XXI, ¿cierto? Es decir, ya sabemos que debemos de enseñarlo en la escuela, que es algo importante que nos preparemos en este sentido para la vida, ¿cierto? Porque efectivamente la colaboración es un componente de la vida y del trabajo y de las maneras de vivir en comunidad que es tremendamente importante y tenemos que desarrollarlo. Es decir, se aprende, ¿cierto? Se aprende y lo necesitamos para nuestra vida en comunidad, para nuestra vida laboral y para todos los aspectos de la vida. Claro. Sin embargo, tal como dice Carla, la investigación y nuestras experiencias, y probablemente las de ustedes, nos dicen que los grupos de pares aprenden muchísimo mejor, y aunque eso está muy comprobado,
nos resistimos a organizar trabajos en grupos colaborativos. ¿Y por qué? O sea, uno podría decir, ¿por qué si se supone que es tan poderoso y tan efectivo y aporta tanto a los niños y niñas porque los hace más creativos, les resulta más entretenido, en fin, lo que decía Carla? ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto organizar trabajos realmente colaborativos? ¿Por qué nos pasa la experiencia del iceberg, ¿no? En donde uno pasan todas las cosas, o ustedes dieron muchas hipótesis que pueden ir desde que los niños no los logramos motivar bien o no explicamos bien la rúbrica, en fin. Y entre las explicaciones que se dan en distintos establecimientos, las explicaciones que dan los profesores apuntan fundamentalmente a que tenemos experiencias fallidas que nos frustran, entonces nos da temor a que no funcione para mejorar los aprendizajes, ya que los niños pierdan el tiempo, que trabajen solo algunos y que otros estén así, pero medio como camuflados, en fin. Gloria tiene una pregunta, parece. Pero, Gloria, antes de que tú hables, solo cerrar que, y esta resistencia o este temor a que no funcione, lo que nos dicen Johnson y Johnson, que son como los que han investigado mucho el tema, es que una parte importante que explica estos fallos tiene que ver con una confusión entre un grupo de trabajo colaborativo y un grupo tradicional. Es decir, no todo trabajo de grupo es un trabajo colaborativo. Entonces, ahora sí, si Gloria, creo que era. Sí, yo tengo dos preguntas. ¿Ya? La primera tiene que ver con, tiene el no saber o no poder trabajar en ABP, es porque en realidad la propia construcción de la educación, y estoy hablando a nivel más allá de lo nacional, ¿no? Ya creo que es mundial, habla en singular la evaluación, o sea, necesitamos las pruebas, los escritos individuales y no sabemos de alguna manera trabajar de otra forma porque la propia educación tiene ese paradigma. Sí. Esa sería la pregunta. Perfecto. Buena la pregunta. Sí, es extraordinaria, porque tiene que ver con esta cierta resistencia, porque efectivamente nosotros estamos diciendo, y todo indica que hay que cambiar las maneras de organizar la enseñanza en la escuela, que no podemos seguir con este trabajo individual, que no podemos seguir con estas evaluaciones convencionales, porque los niños no aprenden, tan simple como eso. Y en tiempos de pandemia esto ha sido todavía aún más complejo. Sin embargo, nos cuesta porque hay una inercia del sistema escolar, y el sistema escolar entendido no solo como la escuela, sino que también los distritos o las comunas, depende de cómo se organicen los países, los ministerios, que muchas veces dan señales que son contradictorias y por un lado impulsan ciertas políticas para la innovación, pero por otro lado imponen restricciones que hacen que esto sea muy complejo. Pero eso quizás en esta conversación escapa un poquito de nuestro actuar, y nosotros queremos también apuntar hoy día a las resistencias que nosotros nos ponemos. O sea, también hay ciertas experiencias de docentes en que nos pasa lo que decíamos con el caso del iceberg, y que la siguiente vez sentimos que no queremos generar un trabajo colaborativo porque nos da temor. Y aquí esta diapo yo creo que es muy, muy, muy significativa. Nos da temor que organizamos grupos y organizamos experiencias, pero no nos resultan. Y por lo tanto, en rigor, estamos generando una experiencia de grupos tradicional. La clave de esos tradicionales es que los niños aceptan trabajar juntos, pero la verdad que la tarea no requiere del aporte del grupo. Entonces, ¿cómo se ve lo que decías tú, Gloria? La evaluación es individual, y la evaluación, la mía tiene que ser buena, la de los demás me da lo mismo. Estamos mal. Por otro lado, si interactúan los niños que están sentados juntos, pero interactúan solo para preguntarse qué es lo que tienen que hacer, no se ayudan, no comparten lo que saben, incluso algunos se aprovechan del esfuerzo de los demás,
y en síntesis el resultado del trabajo grupal es superior al potencial de algunos de los niños, pero los niños más trabajadores se ven perjudicados, se sienten frustrados, sienten que arrastraron al grupo. Y a diferencia de esta experiencia, el grupo colaborativo hay que pensar bien en la acción, en la experiencia educativa, y la característica es que les gustan, pero tienen mucha conciencia de que el éxito de la tarea depende de los esfuerzos de todo el grupo, porque la tarea no la puede hacer un niño por los otros, tienen que ayudarse de verdad. Y esto tiene que ver con que comparten un objetivo común y por eso trabajan juntos de verdad, se ayudan de verdad, se confían, animan y comparten y rotan roles. Todos aceptan la responsabilidad de ir proporcionando liderazgo para coordinar los esfuerzos, analizan los avances, ven cómo les está yendo, qué es lo que están aprendiendo, qué están haciendo bien, qué están haciendo no tan bien y que tienen que cambiar. Entonces, en este caso, cuando uno consigue generar una experiencia de aprendizaje grupal colaborativa, el resultado es mucho mejor que si trabajan solos. Y aquí no hay que confundir trabajo colaborativo con puras tareas que son colectivas. El trabajo colaborativo tiene momentos de trabajo individual y momentos de discusión, de conversación, de lluvia de ideas. Entonces les queríamos preguntar, con la experiencia que ustedes tienen, ¿ustedes piensan que se puede transformar una experiencia de grupo tradicional en un grupo colaborativo? Y la votación es sí, no, no sé. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podemos hacer ese cambio? Y ahí Alison nos va a ayudar y no sé cómo lo va a hacer Alison para que ustedes puedan votar. En el chat podemos ver que enviamos una encuesta y ahí pueden ir votando. De hecho, ya hay algunas respuestas en donde tenemos 5 votaciones con sí, absoluto. Todas las respuestas que van hasta ahora son un sí. Entonces, si ustedes suben el chat, van a encontrar la votación, presionan en el puntito y ahí colocan enviar voto. O a algunos les va a aparecer en la pantalla directamente, dependen en qué plataforma estén, si están desde la web, si están desde su celular. Perfecto, ahí se va viendo. Oye, pero hay un sí rotundo. Rotundo. Rotundo, rotundo. Sí, ya llevamos 14 e invitamos a votar a las personas, ya que tenemos 36 conectados, así que queremos ver si es que alguien tiene alguna opinión distinta. Pero por el chat también hay muchos sí, sí se puede, por supuesto, sí se puede transformar cuando los primeros que cambiamos el chip somos los docentes. Excelente, excelente. Excelente, bueno, yo creo que ya estamos en el número grande, en tendencia, porque ya nadie ha votado otra cosa, llevamos 18 votos y además lo que decía Alison, que por el chat está también contundentemente explicado por qué, y hay algo muy interesante que nos dice Teresa y que es una de las claves que queremos poner aquí. Sí, todos hemos dicho que sí, pero es una tarea de las y los docentes. Nosotros tenemos que generar la experiencia para que nuestros estudiantes lo aprendan. Nosotros, Carla decía, somos seres sociales, sin embargo, necesitamos aprender a trabajar en forma colaborativa para que el trabajo fluya y alcance este nivel superior, este resultado superior. Entonces, queremos que rico que todos dijeron que sí. Nosotros pensábamos que alguien iba a decir que no y le íbamos a poder preguntar, pero veo que aquí hay mucho ánimo de pensar, reflexionar, porque no es fácil, pero sí está en nuestras manos. Entonces, Carlita. Muchas gracias, Ceci. Bueno, ahora vamos a ver, a volver a recordar nuestra ruta de proyecto para conversar sobre las oportunidades de poder facilitar la colaboración o trabajar la colaboración. La pregunta de Gloria, que está muy interesante y que yo quiero destacar sobre todo por el tema de que pone el tema de la colaboración como un paradigma, y es efectivamente
es difícil porque venimos de un paradigma de la competencia, ¿cierto? Y es una manera de ver la vida y queremos que las dinámicas sean distintas, ¿cierto? Por lo tanto, no es fácil salir de una forma a otra, pero es tan necesaria que tenemos que ver las oportunidades que tenemos para poder realizarlo. Tenemos nuestra ruta BP que recorre desde el desafío hasta la muestra pública. Vamos con la próxima, Anto, por favor. Y vamos a ver en qué medida esta ruta nos genera la posibilidad de poder trabajar la colaboración. Y tenemos que, en el desafío inicial y en todo el proceso, es muy importante que aparezca la voz de cada estudiante, que se generen reflexiones en equipo, que podamos ver un problema complejo desde distintos ángulos, ¿cierto? Y para eso necesariamente tenemos que trabajar colaborativamente. Y específicamente para poder ir avanzando en esta ruta de proyecto, tenemos que llegar a acuerdos de equipo y tenemos que promover la participación de todas las voces de manera constante. No solamente estamos trabajando con el proyecto como algo colaborativo porque los estudiantes están organizados en equipo, para nada. De hecho, cuando hablamos de que la experiencia de colaboración para que los niños aprendan más tiene que ser exitosa, justamente estamos hablando que para que sea una buena experiencia de trabajo colaborativo, tiene que acompañarnos en todo el recorrido, no solamente organizados en equipo, sino que ver las oportunidades constantes de poder desarrollarlo. Vamos con la próxima, Antonio. Y los desafíos en proyecto tienen esta característica que son abiertos e implican diversas soluciones, ¿cierto? También con el espíritu de poder acoger respuestas distintas y que los estudiantes, como alguien lo dijo también en el chat inicial, vean la oportunidad de poder responder de una manera divergente sin repetir una lección que ya está pensada, sino que ellos como equipo tienen la posibilidad de seguir un camino de respuesta distinta, una solución diferente o qué sé yo. Vamos con la otra. Entonces, lo importante es que la colaboración es una habilidad que se aprende, ¿cierto? Eso es como primero partir desde ese piso, ¿cierto? Y que nuestro rol docente es muy importante en la medida en que diseña estas experiencias, las acompaña con instrumentos y la acompaña con actividades concretas. Por ejemplo, si nosotros estamos investigando en equipo, durante esa investigación es necesario que tengamos una pausa en donde yo y mis tres compañeras pongamos la información que cada una recopiló, la procesemos de alguna manera conversándola y tengamos instrumentos como muy concretos, como podría ser un acta de participación, en donde cada uno dé su opinión sobre la información que se está poniendo en la mesa, o que las conclusiones de equipo sean conclusiones en donde nosotros tuvimos un espacio para que la voz de cada estudiante se pusiera al servicio del proyecto, o hicimos retroalimentaciones entre pares cada cierto tiempo para que los estudiantes opinaran sobre el trabajo de un equipo a otro. En el fondo hicimos actividades acompañadas de instrumentos concretos para favorecer la colaboración. No solamente la instrucción de trabajar en equipo, sino que instancias, instrumentos que son específicamente para sistematizar esa colaboración. Y vamos a ver ahora un ejemplo de un proyecto en Chile, un proyecto que fue realizado en Paine, y queremos obviamente que ofrecérselos a ustedes para que veamos también cómo se desarrolló la colaboración en este ejemplo. Vamos entonces. Brigada Ecológica Escuela Alemania en Acción, un proyecto de cuarto básico de la Escuela Alemania de Paine 2018. La pregunta de nuestro proyecto era ¿cómo salvar a nuestros animales nativos?
En nuestro proyecto investigamos sobre los ecosistemas y la importancia de la interacción de sus componentes. Trabajamos en equipo y cada uno de ellos tenía un animal nativo en peligro. Huemul, pingüino de Humboldt, chinchilla, gato andino, picaflor, gruñidor del volcán, vaquita del desierto, loro tricahue. Fuimos a observar en terreno la reserva Altos de Cantillana de Paine. Los y las estudiantes entrevistaron al personal de CONAF, tomaron apuntes, fotos y muestras para guardar en sus bitácoras de equipo. Visitamos la biblioteca municipal y la de nuestra escuela para leer cuentos y poemas sobre la naturaleza. Fuimos a la sala de enlaces a buscar información en internet sobre los animales nativos. Luego, las y los estudiantes crearon sus propios poemas para armar en equipo un poemario del animal nativo al que representaban. Crearon frases para hacer afiches que alertaran y generaran conciencia en sus compañeros de escuela. Finalmente, prepararon una presentación para mostrar todo lo investigado y creado. Para esto ensayaron varias veces, retroalimentándose entre pares. Prepararon un guión de presentación e hicieron invitaciones para la audiencia. El día de la muestra pública estaban todas y todos con muchos nervios y emoción también. Fue un arduo trabajo y se sentían muy orgullosos y protagonistas. Así que después tuvimos nuestra merecida celebración. Bueno, en este ejemplo que acabamos de ver, ahí sentí un eco, ¿estamos bien? No, te escuchas bien. Ya. Bueno, en el ejemplo que acabamos de ver, los estudiantes organizados en equipos, ¿cierto? Se motivaron con uno de los animales que tenían que proteger y pudieron tener instancias de retroalimentación y sobre todo apoyarse dentro de su equipo, trabajar los acuerdos, trabajar también las retroalimentaciones como un instrumento para ayudar a sus compañeros y para ir aprendiendo también como curso. Eso también es súper importante. Y lograron llegar a lo que llamamos la sinergia, ¿cierto? En donde cada equipo logra esta dinámica y este trabajo empático, respetuoso y donde se produce una creación de conocimiento colectivo. Y claro, el aporte de cada uno contribuye al éxito del equipo. Es como, queremos llegar a una excelente respuesta, pero queremos llegar todos, tenemos que llegar todos, no es una carrera, ¿cierto? Carla, Sí. y quizás decir que esto como este proyecto que tiene que ver con los animales nativos era algo de un fuerte interés en esa edad, ¿cierto? Para esos niños en esa localidad. Y eso, ese elemento de que fuese una pregunta tan motivante, contribuye mucho a la colaboración porque suma a todos los niños. Y lo otro que quería reforzar algo que tú dijiste, que al no haber una respuesta copiable ni de un libro, ni de Google, ni de ningún lugar, los niños tuvieron que pensar cómo salvar a los animales nativos y cómo salvar al animal que cada grupo eligió, porque eran distintos. Esa reflexión individual, o sea, de cada equipito, de cada grupito, diferente a la del grupo del lado, también les ayuda a colaborar porque todos tienen que poner sus inteligencias, sus intereses, sus afectos, su entusiasmo para poder resolver cómo salvar a los animales nativos en cuestión. Eso. Súper. Bueno, y vamos a nuestra... ¿Me escuchan bien? Sí, tenemos una pregunta.
Ya. Vamos a la pregunta antes de continuar, entonces. No, Gloria, es simplemente agregar algo, dale. que además se engancharon o se enganchan cuando tiene que ver con aspectos de la realidad, no con algo hipotético, sino con algo que es real, tangible, en ese sentido, que pueden rescatar datos empíricos, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente, que tiene una parte de experimentación, de salir a terreno, de buscar respuestas ellos mismos, y eso hace que la cabeza de todos los miembros del grupo sean importantes, se necesiten, porque todos aportan con su voz al éxito del grupo, la sinergia. Exactamente. No, y algo importante que decía la Cecilia, este proyecto está súper contextualizado y es súper auténtico para los niños, un poco lo que tú apuntas, Gloria. A los niños de esta edad les encantan los animales, están súper conscientes de que tienen que protegerlo, entonces también era algo que a ellos los motivaba de manera auténtica con este proyecto, que yo creo que es un poco a lo que apuntaba Gloria, y es lo que uno busca, que estos desafíos siempre tomen elementos de los intereses de los estudiantes. Entonces, eso también en parte ayudaba mucho a esta sinergia y al trabajo colaborativo, que tenga sentido para los estudiantes. Y con esto nos vamos a esta tercera patita de nuestra presentación, pero queríamos empezar este último tiempo preguntándoles a ustedes cómo creen que hay que andamiar la colaboración. O sea, ¿cómo creen ustedes que tenemos que acompañar como docentes el trabajo colaborativo de nuestros estudiantes? Entonces, para esto, que también nos va a ayudar Alison, queríamos invitarlos a un nuevo Menti con esta pregunta y a participar con una palabra o una muy breve idea para que podamos participar todos y poder interactuar, ¿cierto?, con su respuesta a través de este código QR o el código con números, contestando esta pregunta: ¿cómo acompañamos esta colaboración, el trabajo colaborativo de nuestros estudiantes, que es como el tema, ¿cierto?, que hemos hablado hasta el momento? Entonces, no sé si Alison lo dejamos un ratito en pantalla para que se puedan conectar, o también lo podemos mandar por el chat. Yo también por el chat, podemos dar un minutito más para que ahí vayan escaneando y yo voy a ir viendo si ya están ingresando gente para que podamos ver los resultados que van saliendo. Ahora ya hay una persona que respondió y voy a proyectar la pantalla para que veamos y se pueda ir comentando. Súper. Ahí vemos que hay solo una persona mientras en menos. Y su respuesta fue ambientes seguros de aprendizaje. Perfecto. A ver, me voy a salir de la presentación. Aquí. Ambientes seguros de aprendizaje. Tenemos que... Demos un tiempito. Sí, hay que dar un tiempito para que vayan apareciendo las... Ahí también apareció comunicación asertiva, Cecilia. Sí, esperemos que aparezcan y damos un tiempo para comentar. Ahí están apareciendo varias, súper bien. Perfecto. Empecemos con esta, Ceci, porque después se va moviendo la... Pero después bajamos, demos un minutito. ¿Cuántas opiniones han aparecido? Sí, de repente se duplica la voz. Han aparecido varias.
Buenísimo, están apareciendo. ¿Necesitas que te las leamos, Anto, o Vamos vamos entre tomando? las tres leyendo, lo que pasa es que no tengo el control, entonces tenemos que empezar. Ah, ya, Alison desde... desde arriba. Ya, Ya, vamos a ir leyendo. Si nos deja... Ah, ¿cómo la... ¿Qué pasó? perdón, un segundo. Se nos fue la imagen. Bueno, hay algunas respuestas. Ahí dice ya. Eh, yo puedo ir leyendo y ustedes toman apuntes para que vayan como tratando después de identificar las ideas centrales, pero para eso, Alison, necesito eso, que me la deje arriba. Y no sé por qué hay una que quedó como enorme. Esta debemos explicar que hay que pintar. Ahí se Ahí. achicó. Parece. Ya. Entonces la primera dice confianza en las capacidades de los estudiantes. No, se fue para arriba. Se va cuando escriben. No, me dan un minuto y lo voy a dejar estático. Con otra forma, para que así lo puedan ir leyendo mejor y mejor ustedes me digan cuándo Cuando se bajar. debe bajar. Ya. Entonces, mientras Alison lo fija, ya se puede ver cómo anda la colaboración. Ah, no, se puso loco de nuevo. Oye, y están todas las respuestas que están en el chat, que también Ya. tenemos que... Ahí sí, ya. Ahí sí. Entonces, ahí quedó perfecto. Entonces, por un lado, ¿cómo podemos andamiar la colaboración? Generando ambientes seguros de aprendizaje. ¿Ya? Ese es un elemento súper importante. También dice con la comunicación asertiva, que puede vincularse con eso de los ambientes seguros, sin duda alguna, y dice promoviendo el trabajo colaborativo desde los docentes en el primer momento e identificando las fases para afianzarlos en los estudiantes. Ahí también hay una clave, que es promover el trabajo colaborativo entre docentes y entre estudiantes. Uno no puede pedirle a los niños que colaboren si nosotros como docentes no lo hacemos. Y aprender a colaborar entre docentes es algo que también te he estudiado, que produce mucha motivación en los docentes, pero no es fácil siempre. No siempre es fácil. Bueno, no sé, Anto, ¿seguís tú? Sí, a ver, acá también tiene que ver con la misma idea de debemos explicar con claridad lo que se desea, sembrar en los educandos seguridad para que se expresen libremente. O sea, esta como también el generar estrategias claras para los estudiantes, para que tengan ciertas herramientas para poder lograr un trabajo colaborativo. No se logra así como, vamos a ver un ratito más que no se logra así como mágicamente. El docente guía, anima y orienta el proceso, o sea, lo acompaña. Por eso nosotros poníamos esta palabra que nos encanta, que tiene que ver con andamiar, ¿cierto? De dar esta estructura para el trabajo colaborativo. ¿Qué más? Con un buen ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Que también tiene que ver con generar este ambiente como positivo, este ambiente como que se abra, ¿cierto?, a trabajar el elemento de la colaboración, de los afectos, de todos esos puntos. ¿Qué más, Carlita? Yo estoy viendo... No tan rápido. Sí, estoy viendo el chat también. ¿Ya? En el chat podemos encontrar, dar un rol a cada alumno, como un líder que entusiasma, guía, colabora y escucha, gestión de la responsabilidad en los alumnos. Hansen nos dice la comunicación es la parte esencial para el aprendizaje de cada alumno. Entonces tenemos el tema, qué interesante lo de gestión de la responsabilidad también, ¿cierto? Absolutamente. Por acá tenemos dar tiempo a las niñas y niños para que reflexionen sobre su trabajo. Eso es muy importante, hacer pausas, dar tiempo, generar herramientas. Después dice colaboración efectiva basada en sus habilidades y destrezas. Un poquito más arriba, estoy leyendo medio desordenado, la responsabilidad compartida. Eso es muy importante y vamos a hablar de eso también.
Después dice empatía, promover la colaboración como un valor y predicar con el ejemplo. Muy interesante todo el diálogo que han hecho entre la relación entre el docente y los niños. Uno no puede actuar de una manera y pedirle a los niños otra cosa. Oye, Sí, Ceci, y aquí en predicar con el ejemplo, también que tú lo dijiste, tiene que ver con que en ABP hay un trabajo colaborativo entre los docentes que es súper importante. Entonces, también ahí podríamos tomar esa idea de predicar con el ejemplo. absolutamente. Y ahora sí puedes bajar un poco, Alison, un poquitito. Ahí. Dice la comunicación, con la comunicación y apoyar las fortalezas de tu equipo. Eso es súper interesante porque habla de reflexionar sobre las habilidades y competencias, o sea, hacer una conciencia, una metacognición sobre las habilidades blandas de cada equipo. Bueno, los ambientes seguros y creativos, eso lo habíamos leído, no sé si nos estamos repitiendo, pero no No, yo importa. creo que salió como otra idea. Sí, me parece que estaba escrito distinto. Perfecto. Y dice delegar actividades, insertar a todos para que se sientan integrados. Ese punto también es clave. Vamos a hablar al tiro, tiene un nombre, la interdependencia positiva. Y dando ejemplo al docente, qué gracioso porque eso ha salido mucho y eso es muy, muy bueno. Es una clave. No le podemos pedir a los estudiantes que trabajen de esta manera si nosotros no lo hacemos. Es una de las mejores maneras de aprendizaje que pueden experimentar los alumnos, ya que sus aprendizajes son para la vida. Y por el chat, Carla. Dice, identificando las posibilidades de cada participante, cada uno en el rol que le posibilita sus conocimientos, creatividad, modo de comunicarse. Muy bien, porque apunta también a atender las necesidades especiales de cada estudiante. Trabajar la inteligencia emocional también, dice. Eso es muy importante también, el trabajo de la empatía, ¿cierto? De los afectos. Súper. Yo creo que han salido muchas cosas y lo bueno de estos menti que quedan. Entonces, después lo podemos hacer envío de ellos. Mira, y aquí en el chat también apareció trabajar la inteligencia emocional, que es muy interesante porque tiene que ver con las habilidades blandas, ¿no? Con aprender a ser asertivo, empático, como decían ustedes también, aprender a decir, a comunicarse, que es muy importante y la comunicación pasa por ceder, por conversar, negociar y por escucharse, ¿cierto? Súper, demasiadas buenas ideas y con eso podemos, hoy pasó algo muy extraño. Sí, ahora saberlo. Eso, podemos ver como un primer elemento que apareció mucho y que lo dice una autora que se llama la Megan Shannon Moran, una profesora de educación norteamericana que ha estudiado el tema de la confianza en la escuela. Y es muy interesante porque dice que el trabajo colaborativo, su pilar, una base es la confianza, porque la confianza actúa como pegamento, dice ella, en el sentido que genera cohesión al interior del grupo, y la confianza actúa como lubricante, en el sentido de que le da más fluidez a los roces que son normales. Cuando nosotros estamos trabajando no solos, por supuesto que el estar compartiendo ideas, también a veces afloran emociones y a veces como que nos podemos enojar, podemos cansarnos, puede haber un momento en que dentro del grupo yo esté más pasiva o esté un poco más activa. Y en ese sentido, confiar cuando el grupo ha conseguido este pilar, la confianza actúa como un lubricante, hace que el trabajo fluya con todas sus dinámicas y ritmos emocionales. Y por lo tanto, la clave, no, espérate un poquito, Anto, perdón, la clave que nos dice esta profesora es que hay que como enseñar la confianza, y la confianza está vinculada con habilidades blandas, como decían ustedes, con habilidades interpersonales blandas. Entonces, por ejemplo, decirle a los niños y niñas que la confianza se basa en que yo actúe de buena fe, que yo sienta, o que la Carla actúe de buena fe y yo sienta que la Carla no me está tratando de engañar,
o que la Antonia sea transparente y ponga todas las cartitas sobre la mesa y no sienta que me está ocultando algo para después sacarlo a su favor. Eso mina la confianza de todas maneras. Lo mismo cuando uno es predecible en el sentido de que dice lo que hace y hace lo que dice. Esa predecibilidad es un elemento clave para la confianza, es muy importante. Entonces, ¿qué puede hacer el docente? Que observa cómo trabajan sus niños. Si hay un conflicto, ayudar a que se entienda dónde se produjo el roce, dónde se produjo la falta de confianza, cómo reparar. Y en ese sentido, conocer los componentes que generan confianza es una herramienta que permite desarrollar la confianza o promover la confianza en nuestros niños, enseñarles a nuestros niños. Y ahora sí que sí. La siguiente, que es la interdependencia positiva, que también salió en la conversación del Menti y que es clave y tiene que ver con que el grupo se piense como un nosotros y no como un yo. Y esto el profesor lo consigue, la profesora lo consigue cuando se asegura, como decían ustedes, que comprende y comparte la tarea, cuando se asegura que comprende y comparte las rúbricas, los objetivos. Entonces, cuando uno realmente se ha tomado el tiempo y ha ido grupo por grupo o con la clase completa, como dando tiempo para ver si comprenden el sentido del proyecto, si todas las niñas y todos los niños los comprenden, se va generando una interdependencia que es positiva en el sentido de que actúa en función del todos, uno para todos y todos para uno. Y una manera de hacerlo, que hay muchas maneras, pero una manera de hacerlo es parafrasear en el sentido de después de una semana de iniciado el proyecto, pedirle a los niños que en sus grupos escriban, a ver cuál era el objetivo del proyecto, cuál era la pregunta desafiante que impulsó este proyecto, y cada equipito lo escribe en un papelito tal como está aquí. Este es un proyecto del año 2015, imagínense, pero este es uno de los grupitos, grupo 2 dicen ellos, que escribió con sus palabras cómo pensaban ellos que era la pregunta y era el desafío del curso, el del curso y el suyo propio, porque ellos decidieron trabajar en objetos sustentables en un espacio como un dormitorio, pero otros habían decidido trabajar espacio sustentable en la cocina o en un parque o en la sala, en el comedor del colegio. Cada grupo decidía dónde aplicaba, dónde iba a proyectar este cambio de comportamiento para hacerlo más sustentable. Pero lo que quiero decir es que puede pasar como le pasó a esta profesora, que hizo, los 7 grupos pusieron sus ideas y eran distintos. Entonces la profesora se dio cuenta que no todos comprendían de la misma manera el objetivo ni la pregunta y que no todos comprendían de la misma manera la rúbrica. Y eso fue fantástico porque fue una oportunidad para volver y hacer de otra manera la conversación. Unos niños le explicaban a otros, entre ellos discutían y se ponían de acuerdo, y fue una manera de profundizar y darle sentido y aplicar, generar esta interdependencia positiva. Por eso cuando Carla decía, y alguien lo puso también en el Menti, dar tiempo para procesar, para pensar, para reflexionar, es la única manera de poder ir generando colaboración. Anto. Súper. Bueno, y otro principio que nos comparte estos académicos, Johnson y Johnson, es sobre la responsabilidad individual. Y esta responsabilidad individual tiene que ver con justamente en cómo inciden los aportes individuales dentro de los equipos de trabajo, ya que eso siempre nos preguntamos, porque sin duda el aprendizaje basado en proyectos se fomenta y se estructura en base a grupos, a equipos de trabajo, pero no podemos perder de vista que son individuos que están participando en estos grupos de trabajo. ¿Ya? Entonces eso siempre hay que tenerlo presente.
Y para eso, que también lo dijeron, lo acaba de decir Cecilia, es importante desarrollar estrategias y pausas de tiempo para hacer que nuestros estudiantes tengan esa conciencia de su responsabilidad individual frente al grupo. ¿Ya? Y acá lo podemos poner quizás en dos planos, porque también uno puede tener una responsabilidad individual dentro del desarrollo como más académico, de sus procesos de aprendizaje. Por ejemplo, es importante rescatar espacios individuales a lo mejor en la investigación, en la etapa de investigación. Cada uno del equipo a lo mejor va a investigar el comportamiento, no sé, de un animal, luego van a poner en común esas investigaciones, o más aún, de repente en etapas de creación, que la creación implica también un proceso individual, no sé, en crear versos para un poema que tienen que armar de manera grupal y luego después compartir y ver cómo se unen eso en un gran poema, son importantes resguardar también esos espacios individuales. Como también incluso se pueden evaluar esos espacios individuales también dentro del proceso de proyecto. O sea, pueden haber evaluaciones, que lo vamos a ver el próximo jueves, también individuales dentro de un trabajo en equipo y otras que van a ser cierto de trabajo en equipo. También hay un ámbito de la responsabilidad individual en cuanto a la gestión, que ustedes también lo hablaron, ¿cierto? Los niños y los adolescentes también, el tema del manejo del tiempo, es súper importante acompañarlos en eso. Entonces, con cartas GAN, los niños más grandes, listas de tarea que ellos mismos puedan tener pegado en su sala, ir chequeando, vamos aquí, nos falta esto, como tener esa conciencia también de cómo van avanzando. El llegar a acuerdos y a lo mejor escribir sus acuerdos grupales, poner plazos, etcétera, y muchas otras estrategias que ustedes que conocen más o estudiantes pueden también desarrollar con ellos. Pero es generar esos espacios dentro del proyecto. Por eso la Cecilia antes decía, bueno, este proyecto que duró un tiempo, 2 meses, 3 meses, porque dentro del proyecto tienen que estar estos espacios. El trabajo colaborativo no se aprende solo, sino que tenemos que acompañarlo, ¿ya? Y bueno, y un lema que nos encanta también a nosotros y que lo dijo Cecilia también porque va vinculado con todo, es claro, el sentirse que uno es parte de un equipo, ¿cierto? Esto uno para todos y todos para uno. Otro principio que nos plantean estos autores... Hay dos preguntas. Hay Gloria dice, tengo una duda, y hay una persona, Mónica, que levantó la mano. Estamos con Mónica y después Gloria. Compañeras, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad y como voy aprendiendo, me nutren todas las semanas. Ojalá no se acabe. Que Dios les bendiga. La pregunta es, me dices que se dura más o menos un tiempo el proyecto. Yo lo he hecho algo parecido, pero ¿cómo abordan las unidades de clase? Así lo llamamos aquí en Ecuador. ¿Cómo lo hacen para cubrir las unidades de clase y más o menos graduar el tiempo, ¿no? Con los chicos. Yo sé que hay acuerdos y todo, pero no está muy extendido un mes. Eso nomás. Muchas gracias. Súper buena pregunta, Mónica. La cobertura. Anto, La tuyo. cobertura y el tiempo. Y el tiempo, claro. No, tú eres muy experta en esa pregunta. No, mira, es que eso es como lo que nos pasa a todos los profesores cuando hacemos proyectos, o sea, sin hacer proyectos nos pasa, que sentimos que, por lo menos en Chile, los programas son muy abultados y que no nos alcanza el tiempo y tenemos que cubrir muchos objetivos, muchas unidades y es muy difícil. Y los proyectos parecen para muchos profesores ser como una, comillas, pérdida de tiempo en el sentido de que toman mucho tiempo. Y eso es cierto. Los proyectos toman tiempo, sobre todo si no solo estamos enseñando ciertos conceptos, sino que también estamos enseñando la colaboración, que es el tema de hoy día. Y como dicen ustedes, reflexión, autoconocimiento, inteligencia emocional, o sea, todo eso para que los niños realmente puedan ir
avanzando y comprendiéndolo, hay que invertir tiempo. Pero usé la palabra invertir, porque el hecho de que sea interdisciplinario, como hablábamos la semana anterior, hace que cuando uno encuentra un cruce curricular, una pregunta que pueda ser abordada por las distintas asignaturas, pero de manera contundente, en donde yo pueda poner en práctica objetivos importantes en ese proyecto, y cada profesor de cada asignatura, o si es una misma profesora que imparte distintas asignaturas, pero poner en juego las hartas unidades, hartos objetivos, eso es una inversión de tiempo, porque los niños al integrar, al tener este enfoque interdisciplinario, logran aprendizaje mucho más profundo, y por lo tanto pareciera que uno avanza menos, pero avanza más, porque los niños aprenden mejor. Y por otro lado, esto es una experiencia gradual, donde la primera vez puede que nos tome mucho más tiempo y tengamos que invertir más en estrategias para resguardar, qué sé yo, la responsabilidad individual en el trabajo colaborativo. Pero eso también se va aprendiendo. Y cuando los niños ya vivieron una experiencia colaborativa de proyecto y viven una segunda, hay muchas de estas cosas que ya están ganadas. Entonces, el avance también es mucho más rápido. Pero es una inversión, y como decíamos al principio, a veces sentimos que el sistema nos está pidiendo cosas contradictorias. Sin embargo, está también bastante demostrado que los resultados académicos de los niños cuando trabajan de esta manera son mejores, son más profundos, son más significativos, disminuye el ausentismo escolar, o sea, tiene un montón de beneficios que hacen que valga la pena. Es más trabajo y parece que fuese más tiempo, pero a la larga solo se gana. No sé Ceci, si... yo quería Mónica, agregar algo en dale, relación a lo Carla. que preguntó Mónica. Mónica, sí. Que efectivamente también yo creo que compartimos esa misma preocupación desde diferentes latitudes, en el sentido de que aprendizaje basado en proyecto nos implica ser flexibles en relación al currículum. O sea, tenemos que tener también un apoyo de una escuela en donde se permita la flexibilidad para poder poner objetivos de aprendizaje al servicio de un proyecto, no desde una manera como rígida, curricular, sino que una propuesta del profesor que tiene un proyecto que quiere desarrollar y que va a tener que articular distintos objetivos de aprendizaje que probablemente no están estrictamente ordenados de esa manera en el currículum. Y en ese sentido, los currículums de los países que están más centrados en las habilidades van a tener muchísimas más facilidades para poder realizar esa acción, porque en proyecto vamos a tener muchas oportunidades para el desarrollo de habilidades de todo el umbral que se ponen en acción en este proceso, ¿cierto? Y en relación al tiempo también es algo relativo que tenemos que ir ajustando según la realidad de cada docente y la realidad de la edad que tienen nuestros estudiantes, y es posible hacerlo más acotado, más cortito, así como también si tenemos la posibilidad y la necesidad de extendernos un poco más, también podría ser. No tenemos como un tiempo rígido y determinado de proyecto, es algo que también podemos ajustar según nuestra realidad y nuestras necesidades. Ceci, estás con el micrófono apagado. Siento que hablas, pero no te escuchas. Ahí sí. Decía que que Teresa nos dice que lo interesante de ABP es que desarrolla conocimientos propios, o sea que los niños crean sus propios aprendizajes, y eso obviamente les hace autónomos y autorregulados, que es una cosa muy interesante. Y agregar, no sé si Teresa, que en Ecuador hay currículum priorizado, y eso me recuerda a mí que la pandemia en cierta medida nos ayudó, porque aquí en Chile también se priorizaron ciertos objetivos, y eso es también una oportunidad. Está Gloria con la palabra, sí. Y después Antonia. No, una sola pregunta.
cuando uno trabaja con los equipos, muchas veces, ¿no? Dos chiquilines estudian, otros dos no, pero si nosotros partimos de la desconfianza, ¿no? Estableciendo no, porque hay dos solamente que estudiaron. Eso no genera rispideces en el propio grupo. Hay que dejar que ellos se acomoden o uno lo tiene que hacer desde afuera, trabajarlo desde afuera. No sé si quedó Gloria, claro. sí, yo, ¿puedo responder yo, Ceci? Obvio. Me pica la Dale. lengua por responder. Gloria, efectivamente, nosotras las docentes y docentes tenemos que facilitar ese proceso, explicitarlo y evidenciarlo. Es decir, yo puedo hacer un instrumento en donde los estudiantes, o hacer una instancia en donde los estudiantes me den cuenta a mí de cómo administraron su trabajo. O sea, nosotros como equipo tenemos esta respuesta y esta respuesta la construimos con Juanita pensaba esto, Pablo pensaba esto, Sofía pensaba lo otro y yo pensaba esto. ¿Cómo nos organizamos y construimos una sola respuesta? Lo hicimos de tal manera, estos fueron nuestros aportes. O sea, yo como equipo tengo que dar cuenta de cómo administré mi trabajo en equipo o cómo construí una respuesta con la participación de todos los integrantes. Eso puede ser como un requerimiento tuyo como docente. La respuesta va a estar buena si ustedes responden de manera coherente a esto y también si ustedes pueden explicar cómo construyeron con los aportes y la participación de los 4 esta respuesta a la cual llegaron. Entonces, nosotros vamos mediando y exigiendo como esa participación. Y obviamente que si tenemos que diseñar instrumentos para mediarla, lo podemos hacer también. Podemos entregar una tabla en donde cada integrante puede escribir su opinión y así es más fácil para ellos ver que participaron efectivamente los 4, o una lista de chequeo en donde va chequeando uno de los integrantes que todos van participando en la conversación, o qué sé yo. Tenemos muchas maneras de poder hacerlo, ¿cierto? Pero es importante como generar las instancias, los instrumentos y después que ellos puedan dar cuenta de eso. Y reforzar una idea, Carla, que tú has dicho, pero solo reforzarla cuando la tarea que se propone para salvar a los animales nativos, por ejemplo, cuando parte de las tareas son colectivas, con aportes individuales. Lo dijo la Carla, pero por ejemplo, cuando veíamos ese video decían los niños, una de las tareas era construir un poemario, pero el poemario cada cual hacía una parte. Y esa parte no solo la hace cada cual, sino que después la conversan y la mejoran, pero se ven los rastros del trabajo de cada uno. O sea, cuando tú estructuras el trabajo de una manera que el resultado tiene que ser colaborativo, es muy difícil que te pase que dos niños no quieran hacerlo porque no pueden hacerlo los otros dos por ellos. Que es la diferencia con el grupo tradicional. En el grupo tradicional muchas veces nosotros tiramos una tarea, pero tienen que hacer todos lo mismo, entonces el más rápido la hace y los demás le copian. Aquí no, aquí tiene que haber la creatividad y aporte de cada niña y niño. Además de estas herramientas que dice Carla para poder ir registrando cómo lo van haciendo. Claro. Eso es muy importante. Y una manera de valorar concretamente, por ejemplo, el trabajo en base a acuerdos, es exigirlo como docente. O sea, ustedes tienen que dar cuenta de los acuerdos que realizaron. Es una parte fundamental del trabajo y no pueden seguir adelante si es que no llegan a un acuerdo y lo pueden explicar al resto del curso. Entonces, eso también es como, no es como aplaudir el acuerdo y simplemente felicitar, no, es como, ok, quiero saber cuál es el acuerdo, cómo llegaron a él y que compártanlo. Entonces, es como muy concreto. Y tiene que ver con la que sigue, ¿no, Carla? ¿La que sigue? Sí, no sé si Gloria... a ver. ¿Resolvimos tu duda, Gloria?
Ah, sí, que tenía la manito levantada todavía. Sí, yo Sí, también. muchas gracias. Bueno, durante la presentación igual estamos como mostrando como distintas estrategias. La Cecilia, y estrategias como que evidencian eso que está diciendo las cartas Gantt, cómo salían acá, las listas de tareas, todo eso nos va ayudando, y también otro principio que nos plantean, que es cómo es el procesamiento de cada uno de los grupos, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta capacidad de relacionarnos dentro del equipo de trabajo, que también es otro tema que los docentes sabemos, ¿ya? Y que también un poco lo que Gloria apuntaba, de repente hay niños en que son muy complicados también de trabajar. Entonces también otro espacio que es muy importante es el espacio, darles espacio para reflexionar sobre sus habilidades interpersonales, ¿ya? Un poco también entender, hacer consciente de aquellos aspectos que favorecen o obstaculizan en los procesos dentro de cada uno de los equipos de trabajo. Entonces, si se han fijado, son muchas áreas: tener una meta común, saber cómo incide mi participación individual en el equipo, y también el poder reflexionar sobre estas habilidades interpersonales. Y acá hay dos también lemas que nos encanta, es que cuando todos cedemos, todos ganamos. O sea, estamos en una época donde los acuerdos son súper relevantes, que nos cuesta a los seres humanos. Imagínense a los niños que están en su proceso de aprendizaje. Entonces es algo muy importante, y también esta noción de equipo, de que solo o sola puedo ir mucho más rápido porque voy sola resolviendo todo, pero juntos llegamos más lejos, que lo encontramos muy bonito. Y todas esas cosas, todos estos lemas incluso nos los puede compartir en las salas de clase, ¿ya? Y también acá hay otros instrumentos que ustedes pueden trabajar con sus estudiantes de distintas edades, y que también hacen evidente estos procesos de reflexión, por ejemplo, autoevaluaciones para niños más pequeños, donde están estas caritas que a ellos les gustan, entonces ellos pueden identificar donde hay muchas caritas, hago bien mi trabajo, ayudo a mi equipo, escucho las ideas de los otros, comparto mis ideas o me quedo calladito o calladita, trato a mis compañeros del equipo con respeto, o pautas para niños más grandes que van describiendo mucho mejor, ¿cierto?, cada uno de los criterios, y que van abordando las mismas ideas. Entonces, todos estos que les hemos ido mostrando son estrategias que en un primer proyecto, por supuesto, uno tiene que ir armando, ir creando todo esto, pero ya en un segundo, en un tercer, ya tú tienes mucho más camino recorrido. Y por último, Carlita, creo. Sí, bueno, tenemos también el tremendo instrumento de la retroalimentación, ¿cierto? Y que es un instrumento que cuando hablamos de colaboración, no solamente está concebido entre el docente y los estudiantes, sino que también entre estudiantes, ¿cierto? Entre pares. Y para esto también poder proporcionar nosotros instancias e instrumentos que puedan acompañar y apoyar este proceso es muy importante, ¿cierto? De alguna manera los estudiantes terminan de aprender, ¿cierto? O pueden avanzar en este aprendizaje cuando observan a sus pares dar una respuesta, y pueden también recomendarles de cómo mejorar o darles sus observaciones, o también tomar una recomendación de un par y volver a ver su trabajo y tomar esa recomendación como algo que sí les sirve para mejorar. Y está esto muy alineado, ¿cierto?, dentro de lo que entendemos como una cultura colaborativa, ¿cierto? Que se genera como una red, en donde todos lo que queremos es contribuir a la mejora dentro de un clima que tiene que ser amable, y ustedes también lo dijeron en el Menti, ¿cierto? Y qué bueno que apareció. Tiene que ser dentro de una cultura positiva, amable, ¿cierto? Que sea estimulante. Y este otro instrumento como de análisis de cómo vamos trabajando como equipo, que más que no es un FODA, ¿cierto? Es un FOAR, nos hace también poder visualizar como equipo
nuestras fortalezas, oportunidades, aspiraciones y recursos. Alguien dijo, no me acuerdo si por el chat o por la otra vía de participación, tocó el tema del autoconocimiento. Y efectivamente también tenemos oportunidades para tomar pausas y reflexionar en torno a eso, como cuáles son los recursos que tenemos como equipo, cuáles son nuestras metas, cómo vamos a llegar a este futuro deseado, qué oportunidades vemos, cuáles son nuestras fortalezas, e ir como estimulándonos. Gloria se acaba de adjudicar la respuesta del autoconocimiento, ¿cierto? En donde el equipo se va conociendo también a sí mismo, van conversando lo que quieren, van como aunando criterios también, y con esta meta deseada o estas aspiraciones donde todos van a ir caminando juntos, es más fácil, ¿cierto? Tienen como un camino común. Y iba a decir otra cosa muy importante, pero que se me está olvidando. Ah, ya me acordé. Y que también eso es una muy buena manera de contribuir a la autonomía de los equipos. Quizá al comienzo nos cueste muchísimo, ¿cierto? Pero cuando nuestros estudiantes ya pasaron 1 o 2 proyectos donde tienen estos instrumentos, donde saben ya cómo llegar a un acuerdo, donde ya saben en qué momento pedir ayuda si es que tienen un problema que no pueden resolver como equipo y necesitan la intervención del adulto docente, por ejemplo. Esas son herramientas de autonomía que son súper importantes para los estudiantes y que van a hacer que avancen en este camino, ¿cierto? De autoconocerse o de saber organizarse y que vayan, en el fondo, de este andamiaje que nosotros les ofrecemos, vayan necesitando cada vez menos andamiaje porque van aprendiendo, ¿cierto? Y la idea del andamiaje, como lo dice la palabra, es que no es uno no pinta una casa con un andamio para siempre, ¿cierto? Después de pintar el mural saca el andamio. O sea, se necesita para un comienzo del proyecto, pero después podemos ir sacándolo y adquiriendo autonomía como las rueditas de la bicicleta. Eso, y como, bueno, repetir también que todo, y ustedes lo dijeron y me encantó que haya aparecido eso, ¿cierto? La importancia de tener una cultura positiva. Y con positivo estamos específicamente hablando de que haya un clima de confianza, de que haya un trato amable. Seguro. Eso lo dijeron de esa manera, ¿cierto? Clima Un espacio seguro. seguro, de aprendizaje seguro. Nos está quedando muy poquito tiempo. Vamos con la que sigue. La más importante. Sí. La que más le gusta a la Carla. La celebración, lo que más me importa a mí. Celebrar. ¿Cómo puede ser posible también trabajar? Obviamente que cuando hay un trabajo como consistente también es muy bueno como coronar el tema del proyecto y el esfuerzo con un momento de distensión, de celebración, en donde podemos mirar el trayecto recorrido de una manera distinta, ¿cierto? Donde nos podemos reír de los errores que cometimos o acordarnos de las anécdotas, porque fue una experiencia. Eso es lo bonito, ¿cierto? Cuando el aprendizaje se vuelve una experiencia y se queda con nosotros para el resto de la vida. Ya no hay cómo sacarlo porque lo encarnamos. Y creemos que un muy buen refuerzo positivo es poder celebrar después de un proyecto siempre. Súper. Bueno, estamos terminando. Justo a la hora, Cecilia, justo a la hora. Sí. Y bueno, volverles a compartir el link de este libro que también les puede ayudar, porque a veces en 1 hora y media uno no alcanza a profundizar, obviamente, que les pueda permitir a ustedes ir a ciertas partes donde quieran tener mayor información, donde hay hartos ejemplos, como les decía Cecilia la vez pasada. Y con esto nos estamos despidiendo. Vimos, ¿cierto?, sobre el poder, le pusimos harto énfasis a esto de la colaboración, porque claro, a veces uno habla de ABP, las fases, los equipos y todo, pero si no conformamos buenos equipos, si no le damos este poder de los grupos,
nos es complejo, ¿cierto?, ir trabajando. Cómo colaboramos dentro de nuestras fases de aprendizaje basado en proyectos, y lo más importante es que tenemos que dar espacio, y ustedes también los dijeron, para enseñar nuestra colaboración. Así que con esto nos despedimos y nos encontramos el próximo 13 de julio, como decía la Cecilia, en este mismo canal y a esta misma hora, y donde vamos a poner énfasis a algo que yo sé que sabemos y ha parecido que les interesa también resolver, que es sobre el tema de la evaluación. Así que eso. Muchísimas gracias por la participación. Una sola cosa. Los Sí. otros días quisimos bajar, o por lo menos yo quise bajar el libro, y da que es un archivo muy pesado. ¿Lo podrán mandar o decirnos dónde lo podemos bajar? ¿En Y serio? el link que yo les acabo de mandar no funciona porque es en Fundación Chile. Sí, qué curioso que sea muy pesado. Vamos a tener que revisar eso y mandarles la información de todas maneras la próxima semana, o veamos si el link funciona. Vamos a tener que resolver eso. Muchas gracias por avisarnos. Pero es un PDF, no debiese ser muy pesado. Y no debiese ser muy pesado. Quizás vuelve a intentarlo, Gloria. Virginia lo pudo descargar, dice. Bueno, pero muchas gracias a todas y a todos por su participación. Fantástico. Sí, también María Elena dice que lo descargó, qué bueno. Y gracias a todos nuevamente. Ahí hay otra persona que también lo pudo descargar. Terminamos bastante a la hora y qué bueno, porque así se pueden ir a descansar. Gracias, lo logré. ¡Excelente! Buenísimo. Gracias Feliz por todo, noche. Antonia, Cecilia y Carla, como grupo educativo igual y comunidad Microsoft, le damos las gracias a ustedes por esta segunda sesión. Vemos que participaron mucho, entonces eso es bueno porque quiere decir que están adquiriendo sus conocimientos y también lo están dando a conocer. Y bueno, como ustedes saben, siempre dejamos una encuesta de evaluación en el chat, ya que eso nos ayuda a todo a mejorar. Entonces la acabo de enviar por nuestro chat interno y le agradecería si la pueden responder. Y bueno, ahí también, como nos adelantó Antonia, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo lugar. Las invitaciones ustedes saben que le están llegando por medio de correos con la invitación de Teams y así pueden agendarla en su calendario. Entonces, como comunidad, tenemos el día lunes un evento que es con Ciudad de los Niños y tendremos el día miércoles este otro evento. Así que los invitamos a estar atentos a su mail y agendar las reuniones en su calendario. Que tengan una excelente tarde y ahora sí a descansar todos. Hasta Que les vaya luego. muy bien. Chao. Chao, Adiós. hasta luego. Chao, chao.